Bueno, pues parece que estamos todos, ¿no? Vamos a arrancar con esta idea loca que se nos ha ocurrido aquí a unos cuantos, que la hemos querido llamar Mientras tanto en la SD. En estos días en los que la escuela está cerrada, se nos ha ocurrido intentar, bueno, seguir hablando más allá de las clases, más allá de todo lo que toca hacerse sin duda para mantener la enseñanza. Nos parecía interesante tener un espacio en el que poder compartir las vivencias y bueno, intereses y cosas que nos vayan surgiendo. No tenemos ni idea de la periodicidad en la que vamos a hacer esto. Esto es una primera prueba piloto. A ver qué tal sale. Vamos a tener en esta cosa que se nos ha ocurrido, que hemos dado a llamar mientras tanto en la SD, bueno, a Lourdes Marco, que va a traer una sección sobre qué está haciendo el mundo del diseño en esta crisis del coronavirus. Vamos a tener también a Marta Calleja. Hola, ¿qué tal? Con entrevistas a estudiantes para ver también cómo están viviendo toda esta situación. Vamos a tener también a Carlos Aparicio, que la idea es que nos pueda contar, bueno, recursos para seguir aprendiendo, y yo voy a estar también intentando hacer entrevistas a distintos profesores de la escuela. Hoy, como profesor invitado, tenemos a José María Canalejas. Hola, buenas. Y también contamos con la participación de dos alumnos, Laura. Hola. Y Juan Manuel. Hola. Y nada, bueno, con todo esto dicho y yo muriéndome de vergüenza por esta presentación, vamos a empezar con Lourdes. Lourdes, ¿qué nos traes hoy? Buenas. Pues nada, hoy yo quería compartir con vosotros y con toda la comunidad. Sí que se hace raro, lo de hablar así como a la cámara. Hablar a los alumnos como en clase parece como más de otra manera, ¿no? Pues eso, os quería compartir dos cosillas. Una que a mí me impresionó, que está como desde casi el principio que empezó a moverse todo esto, que es un mapa con una visualización de datos de lo que es cómo está creciendo el corona en todos los países. Vale, pues eso, ahora vamos a ir viéndolo y tal, os compartiré la pantalla, pero bueno, los datos son los que son, quiero decir, habrá muchísimos casos porque no estén pintados ahí, pero bueno, como que así para esto de mientras que nos tomamos el café, pues como que puede molar. Y bueno, y luego la otra movida que os traigo es una iniciativa bastante chuli en torno al diseño que fomenta un poco aquello del problema que se nos viene encima, que es este de los respiradores, ¿no? De si llega realmente el momento en el que el contagio es hiperbruto, ¿qué va a pasar, no? O sea, no tenemos respiradores suficientes, ¿no? Y como que atacan ese problema, así como de golpe. Entonces, bueno, no sé si os parecen interesantes a estos que habéis venido por lo menos. Dame un poco de feedback, ¿no? No me tengáis aquí sola hablando, que no me mola. Estamos enterarnos de este tipo de cosas. Sobre todo lo de los respiradores, porque al final lo del índice de coronavirus aumenta y tal, como que a todos nos agobia un poco. Entonces está bien tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que yo personalmente no consumo demasiada esa información porque me causa demasiada ansiedad. Entonces, total. Lo de los respiradores lo has dicho por la noticia esta que ha salido en Italia, ¿no? De la patente y la impresora 3D. Sí. Están imprimiendo algunos en 3D. Bueno, pues, si queréis, para que no se alargue mucho como esta parte o esta sección, os comparto la pantalla, ¿vale? Y así vamos viendo todo lo que es el mapita y veis un poquito, ¿no? Este rollo que os digo. Bueno, validadme, porque como esto está siendo las primeras veces para todos, creo, validadme que vais viendo lo que voy pinchando. Sí, perfecto. Sí, se ve, ¿vale? perfecto. Bien, entonces, bueno, pues eso, como veis aquí un poquillo, este es el mapa mundi, ¿vale? Y pues es una visualización de datos que a mi modo de ver es un poco apocalíptica. O sea, madre mía. Yo quiero decir, los colores, ¿no? El haber elegido el rojo, que es como tan así, ¿no? Luego este carácter que tiene así tan como de videojuego, también las primeras veces me resultó como un poco agresivo, la verdad. Pero bueno, lo que sí es verdad es que los datos aparecen aquí abajo y son datos bastante, pues eso, la Organización Mundial de la Salud, pues eso, que podemos tener aquí como todos los reportes y todo lo que están haciendo ellos, que es una labor bastante chula, ¿vale? Sí que a todos sí que os animo a que miréis esta página para recoger los datos realmente de lo que está pasando, porque es de las organizaciones que hay así mundiales es como la más, ¿vale? La que más entidad tiene. Y luego, pues, otras iniciativas como esta, ¿no? Como las de los centros de control y prevención y, bueno, las
datos directamente desde China, que como sabéis se están volcando mogollón con esta movida. Y bueno, pues aquí, bueno, interesante así que me parece, pues que es como una especie de panel de control, entonces podemos como seleccionar específicamente qué queremos ver y podemos cambiar incluso cómo vemos el mapa y todo ese tipo de cosas. Yo os hablo así a nivel diseño gráfico, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso, paneles en los que vemos todo el desglose de lo que está pasando en los países. Y bueno, a mí lo que me da un poco de cosa de aquí, pues eso, es que estos datos no son reales de verdad. Quiero decir, pues claro, no son los contagios reales que tenemos, son pues lo que están reportando los países, ¿vale? Y bueno, pues lo que van reportando de la base de datos se va volcando aquí. Bueno, la iniciativa es de la Universidad Johns Hopkins, que está en Estados Unidos, en Baltimore. Y bueno, pues nada, a mí, por ejemplo, yo cada mañana lo primero que hago es entrar aquí, no sé por qué, pero bueno, pues es esto lo que hago. Y bueno, la otra movida que traía es esta iniciativa, la de aire, ¿vale? Esta gente empezaron con un grupo de WhatsApp, ¿vale? Igual que como habéis empezado mucho con vuestros profes Telegram y cosas así, pues empezaron como así y llamaban un poco, pues eso, a médicos, a ingenieros y especialmente a diseñadores, porque es que, claro, los diseñadores tenemos ese componente, ¿no?, de problema-solución. Y bueno, pues al final han derivado en esta cuenta de Twitter. Está asociada a este otro foro en el que van volcando todo lo que van haciendo cada día y todo ese tipo de movidas. Y bueno, yo ya se lo he recomendado a todos los alumnos, la verdad, en plan de echar un ojo y mirar en qué podéis participar, en qué podéis hacer, ¿vale? Porque, no sé, creo que, no sé, es una iniciativa bastante chula y sobre todo que está como muy dirigida a algo muy concreto, ¿no? Que es este rollo de, va a darse el momento, tanto en Italia como en España, en el que la sanidad no soporte la cantidad de casos que hay y se nos requiere, o sea, nos están llamando, vamos. Entonces, han salido, por ejemplo, este grupo que están trabajando con el desarrollo de respiradores, pero open source, ¿vale? Entonces, aquí van contando lo que van haciendo cada día. Aquí veis un poco en el estado en el que está hoy lo que están haciendo, ¿vale? Es todo eso, handmade, y los que tienen medios o tienen cerca medios, pues van a dejar publicado todo esta gente. Entonces, bueno, espero no haberme alargado mucho. Os voy a quitar la compartición de pantalla. Y bueno, no sé qué pensáis de estas movidas. Bueno, o sea, a mí me gustaría comentar un poco sobre el tema de visualización de datos, ¿no? Que ahora mismo, como el otro día comentábamos, que la visualización de datos está tan famosa que ha hecho el Washington Post, ¿no? Que ha sido como una de las páginas más vistas en la historia del Washington Post. Y bueno, también... El artículo más leído, de hecho, sí. Sí, hacer una reflexión sobre todo de la potencia comunicativa que tiene el hecho de presentar no datos a la gente, sino mostrar las relaciones que tienen los datos, que eso es lo que realmente es comunicativo. Y ahí es donde entra un poco el diseño, es decir, porque en realidad los datos pues se pueden... De hecho, os quería pasar una página que es básicamente aquí en GitHub, hay como una especie de repositorio de archivos de Excel, de .csv, de todos los reportes que ha habido internacionales, que son los que están manejando la infografía de la Johns Hopkins, diariamente, con un time series, pues explicando los reportes que está viendo en los países, cuánta gente se está poniendo buena y todo eso. Pero claro, si nosotros leemos las tablas, en realidad somos incapaces de poder comprender nada, sino que nuestra comprensión va a empezar a funcionar en el momento en el que ponemos estos datos a relacionarse. Entonces, ahí es cuando entra el mundo de la visualización de datos, ¿no? Y eso es como una reflexión súper interesante de cómo las herramientas que ha ido desarrollando el diseño a nivel de generación de símbolos, de relación de símbolos, es capaz de poner relaciones numéricas o relaciones categóricas a funcionar, y eso es lo que hace que tenga un impacto comunicativo brutal y, sobre todo, un impacto pedagógico, ¿no? Porque el diseño no es solo diseño para los diseñadores, sino que el diseño es diseño para el mundo y tiene que valer para el mundo y para explicar cosas a la gente, ¿no? Porque si no, no hay ningún tipo de funcionalidad en las cosas que hacemos. Y a mí me gusta mucho, pues, hacer esa reflexión sobre la visualización de datos que presentaba Lourdes, ¿no? Total. Bueno, ¿nadie veis otras movidas? ¿Qué os parece la iniciativa Aire, por ejemplo? Yo, bueno, volviendo un poco a lo de visualización de datos, perdona, es que acaba de llegar, me iba con retraso. Me sorprende que quitando la publicación esta que ha hecho el Washington Post, en ningún momento, en ningún medio he visto ninguna gráfica que sea tranquilizadora. O sea, todas llaman a la histeria total, empezando por la más popular, que es esta de la web, que son todo puntos rojos, que para comenzar, o sea, equiparan, lo ponen todo de rojo, o sea, tú automáticamente lo que estás viendo es un color agresivo, y sin embargo, se podría, desde algún medio,
Incluso es que esa web la he visto hasta en la televisión pública, que se supone que tiene que llamar a la calma. Se podría de algún medio hacer como una gráfica que pusiese los contagios, ¿vale? Pero en mucho más pequeño los casos fatales. Claro, que fuese Entonces, más en ese caso, a lo mejor- esperanzadora, ¿no? Totalmente. Claro, efectivamente. Pero sin embargo, en esta bola de comunicación dramática en la que nos hemos metido, parece que lo que impera es eso. Desde la semana pasada, no sé si pudisteis leer a Artur Galocha, que hizo también unas cuantas infografías, que es director de arte y diseñador gráfico. Hizo también una reflexión el otro día en Twitter, la semana pasada directamente ya, sobre la paleta cromática que estaban empleando en todas estas visualizaciones, ¿no? Cómo todo el mundo había tirado al rojo. Incluso él, siendo consciente, reconocía que él también había tirado al rojo. Peligro. Habrá que, claro, lógicamente, y habrá que ir viendo cómo evoluciona eso. Yo creo que con el tema de la visualización de datos, si esta cosa que estamos haciendo estos días continúa, tendremos un montón de ocasiones de ir reflexionando e ir viendo, bueno, un montón de herramientas y un montón de cosas que están saliendo ahí en la línea de lo que también comentaba Carlos, ¿no? De cómo se van poniendo en relación distintas informaciones y a partir de ahí se genera una suerte de nueva forma de entender una realidad. Sobre todo que además hay como falsas relaciones numéricas, ¿no? Que eso es un problema muy grave porque en los datos que muestra o la infografía que muestra la Johns Hopkins, en realidad ellos están utilizando un dashboard, es decir, como una especie de entorno de administración que trae el módulo Esri. El módulo Esri, para que os hagáis una idea, es como una especie de Google Maps profesional donde se utilizan para mostrar cartografías y volcar informaciones en tiempo real y generar paneles de información. Entonces, claro, la posibilidad de customización que tú tienes ahí es muy poca. Y las relaciones numéricas que se establecen en realidad son falsas, porque si miráis los números, actualmente pues parece como que Europa tiene un problema gravísimo en comparación con China, pero en realidad el número de infectados de China a nivel global es mayor que el europeo. Y tampoco, por ejemplo, hablan de los casos de la gente que está recuperándose y tampoco están, por ejemplo, ofreciendo datos que serían bastante importantes de mostrar en el mapa sobre las relaciones que hay de tasas de gente que se está contagiando y que se está curando o que está muriendo, o incluso hablar de las cohortes poblacionales de gente que se está recuperando o que no. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que intentar abordar toda la comunicación cuantitativa que tendría que explicarse acerca de lo que está sucediendo ahora con una mera cartografía, con bolas rojas, a mí me parece que es como, en realidad, pues bueno, podar bastante la información y no estar dando una información del todo completa. O sea, entonces, contra eso yo la verdad es que sí que recomiendo, por ejemplo, las infografías que está mostrando el diario.es, que para empezar no utiliza una pauta de colores rojas, sino que está utilizando una pauta de colores azul, que es la que viene por defecto en el programa que ellos utilizan, que es Data Wrapper, pero sin embargo en todas las informaciones que ellos ponen, pues hacen muchas más gráficas donde hacen comparativas de otro tipo y que a mí me parece que en realidad al estar bebiendo de los mismos datos que está bebiendo la Johns Hopkins, pero en realidad está mostrando como más facetas de este problema y a mí me parece mucho más interesante. Entonces, en ese sentido, sobre todo decir que eso, que la visualización de datos tiene que ser visualización de relaciones y no solo de datos. Y yo creo que ahí la Johns Hopkins se queda un poco en mostrar datos, pero no mostrar realmente realidades, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo iremos Sí. viendo. Ay, perdón, Marta. No, totalmente de acuerdo. Y es que además todo esto lo que está potenciando es el miedo en la población. Esto lo que está consiguiendo es que la gente esté todavía más asustada. Y hay gente que puede. Sí, dime, Laura. Sí. No, yo creo que va un poco, es un tema de industria de consumo sobre todo. Están utilizando este tipo de paletas, este tipo de histeria y este tipo de morbosidad de alguna manera, porque al final la gente consume eso muchísimo más a más velocidad que cosas más contrastadas, ¿sabes? Es lo que crea más histeria, es lo que se comparte más rápido y es lo que la gente al final consume de verdad. Entonces yo creo que va un poco por ahí, en plan de crear un producto pues que se está vendiendo muy bien al final. Y por otro lado, para que no todo sea negativo, perdón, no se nos olvide que lo que se está diciendo todo el tiempo como objetivo social es frenar la curva. Este concepto, que en realidad es casi un claim publicitario, viene y tiene su origen de una forma de visualización de datos. O sea, están siendo centrales hasta ese punto. Claro. En cualquier caso, aunque ya nos estamos animando y esto está muy bien, para que no se nos alargue, ¿os parece que pasemos a lo siguiente? ¿O una ronda rápida de quien quiera comentar algo? Bueno, yo lo único que me quedaba que quería decir era que todo el tema este de llamar el histeria y tal no es solo en la paleta de colores, que es así como roja muy, muy agresiva, sino que se está también instaurando una especie de vocabulario bélico para referirse a las particularidades de la situación, tanto guerra contra el virus. El otro día, como dos formas de comunicar, Televisión Española hizo un documental que se llama Vencer al miedo, pero Antena 3 era amenaza global. O sea, ese tipo de cosas
también me parece que hacen un daño bastante gordo a la fe que tiene la gente en salir bien. Sí. Emmanuel Macron, ¿no? Hablaba ayer de guerra también, de estado de guerra, ¿no? Y a mí me parece que no, o sea, que ese tipo de dialéctica creo que no ayuda y sobre todo que no es real y tampoco, o sea, que tampoco es adecuada al tipo de sociedad que queremos ahora mismo tener en el siglo XXI en Europa, ¿no? Además hay personas que no gestionan muy bien eso. A ver, nosotros podemos tener cierto entendimiento en ello, pero mis padres no. Claro. Mi madre está muerta de pánico, claro. O sea que también habría que tener un poquito de cuidado con eso porque esto tiene efectos psicológicos. Sí. Entonces, bueno, habría que valorarlo. Yo quisiera también, bueno, antes de cerrar, digo el comentario y hacer referencia a la iniciativa que ha traído Lourdes, comentado nada. Me parece, creo que es la otra cara, ¿no? Os habláis del peligro, ¿no? De cómo se transmiten los datos, pero bueno, hay esa otra iniciativa que tiene para mí mucho valor por cómo ha surgido lo primero, ¿no? Por cómo de una forma espontánea se ha generado eso de lo que tanto hablamos en la escuela, ¿no? De entremezclar, ¿no? Las profesiones, los saberes, ¿no? Para generar algo tan complejo como un respirador artificial, ¿no? Que simbólicamente a mí también me emociona, ¿no? Es decir, bueno, el objeto que están desarrollando es precisamente algo que ayuda al ser humano a respirar, ¿no? Que sitúa al diseño ahí como un protagonista, que además buscando el desarrollo de un objeto, como digo, muy, muy complejo, pero y en un ámbito que generalmente lo consideraríamos fuera de la profesión, ¿no? Que es el ámbito médico, ¿no? Y creo que es una iniciativa que de cara a, bueno, pues a la formación de nuestros estudiantes en la escuela es muy reveladora, ¿no? Pensamos muchos que va a ir el diseño, ¿no? El diseño y además a mí me parece muy bonito, ¿no? Que ese primer objeto en esta crisis, ¿no? Que se mete de lleno el diseño sea un objeto que ayuda a entonces, bueno, estoy convencido que lo conseguirán. Probablemente, yo estoy seguro que el resultado de esto va a ser un respirador mejor que existe actualmente, probablemente porque con la mirada del diseño no solamente buscarán abaratar lo que ahora se está fabricando, sino que mejorarán el concepto del instrumento. Estoy absolutamente convencido de que el papel de los diseñadores ahí va a ser muy importante, porque no va a ser solamente sustituir materiales o sustituir piezas o abaratar su fabricación, sino que va a ser repensar el objeto para que sea mejor y cumpla mejor su función. Y bueno, pues, me emociona, ¿no? que haya sucedido. Creo que va a acabar muy bien. Qué maravilla. Pues, por esto, entre otras muchas cosas, habíamos invitado a José María hoy. No sé, Lourdes, si quieres comentar algo más o pasamos ya solo a hacer unas preguntitas. una cosa, así que daros las gracias a todos por esas súper opiniones, porque abren también más mi mapa, ¿no? De lo que ya creía y me enriquece también un mogollón. Entonces sí que daros las gracias, porque yo venía como con una idea y parece que esto va a fluctuar también un poco hacia un espacio de compartición de ideas y de conocimientos que me va a enriquecer mogollón. O sea que gracias en ese sentido a todos por los comentarios. Pues muchísimas gracias a ti. Y nada, vamos con la segunda parte de esta especie de programa piloto loco y remoto que estamos haciendo. Pasaríamos a entrevistar a José María Canaleja, profesor de la escuela. Y lo primero que queríamos preguntar es, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué tal? Bueno, pues, hombre, yo, como todos, ¿no? Muy sobrecogido por lo que está pasando. Con una mezcla de sentimientos varios que fluctúan muy rápidamente, ¿no? Y como todos, me imagino, pues voy pasando de
del terror a la inquietud, a la esperanza, cada 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno, con la expectativa, ¿no? de cómo se va desarrollando, esto va muy rápido, de día en día va cambiando, intentando aprender también de todo esto, manteniendo la calma, preocupado por mi gente, por los que me rodean, y por la escuela, por el trabajo. Y ya te digo, intentando sobre todo mirar y pensando ya también en qué viene después, ¿no? O sea, que a mí una de las cosas que me gusta engancharme cada día es ya no pensar en el terror de de los datos que nos esperan hoy, sabes que son de ayer, pero intentando pensar en qué viene después, del COVID, ¿no? Y eso sí me gusta proyectar una esperanza, ¿no? Yo, mira, ya sé que me enrollo mucho, pero me acuerdo mucho y estos días, porque a mí esa imagen me sirve, me ayuda a situarme. Yo siendo muy joven, a mi padre le detectaron una arritmia cardíaca y me acuerdo que le hicieron un electroshock. Y yo me acuerdo que le pregunté al médico, porque me asustaba muchísimo aquello del electroshock, ¿no? Y entonces el médico me lo explicó muy bien y me dijo, mira, lo que vamos a hacer es, le vamos a parar el corazón a tu padre para que cuando vuelva a arrancar, arranque ya sin arritmia. Y yo ahora estos días pienso, pues de alguna manera, ¿no? A lo mejor es bueno o tienes esa visión positiva, ¿no? El que todo se pare para que arranque ya sin arritmia, ¿no? Para que arranque bien, ¿no? Y bueno, pues me gusta pensar que dentro de un mes o de 2 meses, pues todo va a arrancar, ¿no? Y puede arrancar siendo mejor de lo que era hace 15 días. Es lo que intento pensar. Jo, pues ojalá y así sea. Con esto del shock también, ¿no? Está ese famoso libro de la doctrina del shock de Naomi Klein, que nos daría esa otra visión un poco más negativa, pero bueno, no nos vamos a ir del tema. ¿Cómo te estás adaptando? ¿Cómo te estás adaptando a toda esta nueva realidad? Sí, pues mira, a mí yo mismo me estoy sorprendiendo porque yo soy una persona que hace una semana jamás me había conectado por videoconferencia, de hecho sabía que existía bueno, te diría que no he hecho ni videollamadas, o sea, siempre he sabido que un móvil las puede hacer, pero nunca las había hecho, no tenía cuenta de Skype, ni siquiera eso. Y desde el lunes estoy dando clases por videoconferencia. Entonces, para mí ha sido todo un terremoto tecnológico del que yo mismo estoy todavía sorprendido de haber sido capaz de salir medianamente airoso, ¿no? De todo esto. Pero bueno, pues ha sido más fácil de lo que yo pensaba. De todas maneras, yo, como soy de esa generación analógica, la transición la voy haciendo también poco a poco, ¿no? Entonces, igual que cuando aprendí a dibujar con AutoCAD, lo que hacía era reproducir en el programa de ordenador la forma en la que yo tenía de dibujar a tinta, pues en esta transición también estoy siendo un poco, voy a medio ritmo, ¿no? Porque yo lo que me he puesto es una pizarra en mi casa, ¿no? Entonces yo me he puesto una pizarra detrás de mi mesa de comer, ¿no? Donde yo como todos los días, entonces cuando llega la tarde, retiro la mesa, me pongo delante de la pizarra y conecto la webcam, ¿no? Y entonces yo dibujo en esa pizarra y voy dando la clase en esa pizarra, ¿no? Y bueno, pues está funcionando, quiero decir, porque los alumnos alguna vez me dicen, oye, que es que no se ve bien el detalle del dibujo, entonces le hago foto y se la subo a Slack, ¿no? Pero bueno, está funcionando, ¿no? De ahí ya daré el paso, ¿no? Más adelante a la pizarra digital y a hacer la presentación para que vean mi pantalla, pero bueno, de momento lo estoy haciendo así, ¿no? Y está funcionando, ¿no? Y hemos podido retomar la actividad. Qué bien. Entramos, si te parece, en las asignaturas, ¿no? que estás impartiendo. Una de ellas es ecodiseño. ¿En qué consiste la asignatura de ecodiseño? Bueno, ecodiseño es una de las asignaturas de formación básica que está en primer curso, se imparte ahora en el segundo semestre. Y bueno, pues es una asignatura, la tenemos dividida como en 3 grandes bloques.
en los que analizamos básicamente la problemática actual que hace necesaria la sostenibilidad. Luego, en el segundo, vemos la responsabilidad que tiene el diseño en toda esa problemática, en la situación actual del mundo. Y la tercera, pues vemos las soluciones que ofrece el diseño, ¿no?, a esa problemática. Claro, imagínate esa asignatura en este contexto que estamos viviendo. Claro, en el que de hecho acabábamos de terminar de ver, ¿no?, cuando se interrumpieron las clases, pues todo lo que sucede en el mundo a nivel social, a nivel ambiental, para que desde ahí los alumnos pues puedan entender que en su profesión, en su formación y luego en su ejercicio profesional como diseñadores van a tener que dar respuesta no ya solamente para solucionar todos esos problemas que hay ahora mismo en el mundo, sino para mejorarlos incluso. Es decir, yo creo que el diseño ahora ya el reto que tiene no es no hacerlo mal, o sea, no hacer peor el mundo, o sea, es que ya, o no hacer menos malo el mundo, sino es que ya tiene el reto de hacerlo mejor todavía, ¿no? O sea, mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que abordamos en la asignatura, ¿no? Está en primero, está muy bien situada, ¿no?, para que antes de que se nos llene la cabeza, ¿no?, a todos los estudiantes de prejuicios y de formas, ¿no?, ya muy concretas de abordar las cosas, tengamos claro que la sostenibilidad no es una opción ya, ¿no?, sino que forma parte indisoluble, ¿no?, de la profesión. Y bueno, pues en eso estamos, eso es lo que abordamos en la asignatura. Justo en esto que comentabas, de este primer bloque en el que habéis estado analizando un poco, bueno, los problemas de la crisis ecológica del mundo, ¿no? Una crisis que ha estado muy en agenda, y más en una ciudad como Madrid, que recibió la COP, la cumbre de la ONU, ¿no?, la COP25, que parece que fue hace una década, ¿no? Es un tema que se ha quedado fuera de agenda. ¿Qué opinas de esto? O sea, de repente tenemos ahí como un reto que parece que está ahí escondido a la vuelta de la esquina para cuando salgamos de este. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. A ver, bueno, por una parte es comprensible porque, bueno, de hecho es que llevamos 5 días. Es que esto parece que hace una eternidad, ¿no? Pero realmente la situación, tal como la estamos viviendo ahora mismo, es muy, muy reciente, ¿no? Y parece que eso ha anulado el resto de problemas, ¿no? Cuando en realidad, cuando podamos analizarlo más detenidamente, veremos que en realidad todos esos problemas están conectados y esto que estamos viviendo del coronavirus no viene de Marte, ni viene de la Luna, ni ha caído en una sonda espacial. Esto viene de nuestro planeta y forma parte de él y está conectado con tantas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con nosotros y con el medio que habitamos, ¿no? Y bueno, ese trabajo lo tenemos que hacer, ¿no? Es decir, la problemática ambiental sigue existiendo ahí, el cambio climático acelerado sigue ahí, ahora frenado, ¿no?, porque de repente hemos parado toda nuestra actividad industrial o casi toda, pero si cuando recuperemos la actividad la recuperamos de la misma manera, pues descubriremos, ¿no?, como en el cuento este de Monterroso, ¿no?, pues que el dinosaurio sigue ahí, ¿no? Claro, y evidentemente, aunque ahora no le miremos, el problema sigue estando ahí y si no lo afrontamos y le damos solución y nos olvidamos de él cuando recuperemos la actividad, pues volveremos a tenerlo presente, ¿no? Y seguirá, entonces cambiaremos de amenaza simplemente, ¿no? Llegaban datos de una reducción de emisiones, por ejemplo, en China, ¿no?, durante las primeras semanas de confinamiento, de una reducción del 25% de las emisiones causantes del cambio climático. Y antes comentabas este shock, ¿no?, este parar y organizarse, ¿no?, ver cómo vuelve a la actividad. ¿Crees que es un momento interesante para una transición ecológica? Yo creo además que por extraer algo positivo, ¿no?, que creo que se pueden extraer muchas cosas positivas de lo que estamos viviendo, yo creo que algo que ya no se va a poder negar cuando volvamos a la normalidad es que hay cosas que se pueden hacer. Es decir, cuando se argumenta que no se pueden reducir las emisiones, que no se puede parar la actividad industrial, que no se puede frenar el ritmo de emisiones, que no se pueden cambiar los sistemas de transporte, ya lo que no se va a poder
justificar nunca es que, o sea, lo que no se va a volver a poder decir es que no se puede, porque ya hemos visto que se puede. Evidentemente eso tiene consecuencias económicas y va a implicar cambios del sistema, ¿no? Y de la forma en la que vivimos. Pero lo que ya no se va a poder decir es que no se puede hacer, porque es que se está haciendo, lo estamos viendo. Estamos viendo una ciudad en la que ha dejado de utilizarse el transporte privado. De acuerdo, porque nos obligan, porque si no nos encarcelan. Vale, es así. Pero se puede. Es decir, eso ya no se... Es decir, lo que tenemos es que buscar qué otras formas, ¿no? De qué forma reelaboramos, ¿no? Nuestra manera de situarnos ante el mundo, que va a tener que ser distinta. Pero, ¿se pueden reducir emisiones? Por supuesto que se pueden reducir. Y la prueba está ahí. O sea, China, el motor económico del mundo, ¿no? O sea, el lugar al que se ha llevado todo después de deslocalizar la producción mundial, se ha paralizado, ¿no? Y ves esa reducción. Es que estamos hablando de que China reduzca un 30% sus emisiones. Era algo que está muy, muy por encima de lo que se aspiraba en cualquier cumbre climática. Es decir, es que en las cumbres climáticas nos contentábamos con la calderilla de eso que ha pasado en China, ¿no? Es decir, aunque luego es cierto que, bueno, todos los expertos dicen que, bueno, que los planes de estímulo económico harán que de nuevo las emisiones vuelvan a crecer, claro, por encima incluso de los momentos previos. Si te parece, otra pregunta, ¿no? Todo el rato estamos hablando de la ansiedad, ¿no? No paran de verse guías para llevar la ansiedad de esta situación. Bueno, hay un montón de ansiedades ahí, ¿no? Desde las incertidumbres laborales, incertidumbres, el propio estar encerrado en casa, este tipo de cosas generan ansiedad. Hay un concepto, ¿no? Vinculado al universo del ecodiseño, ¿no? Que es este asunto de la ecoansiedad, ¿no? Cuando uno de repente se da cuenta de que con este uso que hacemos del mundo, el mundo de repente es finito, ¿no? Esa falta de estabilidad del mundo. ¿Qué podrías contarnos? ¿Qué podría enseñarnos el ecodiseño o el concepto de ecoansiedad para llevar estas ansiedades que tenemos ahora? No, a ver, yo creo que lo has comentado tú mismo, es decir, la ansiedad que se genera porque sentimos que el planeta no puede dar más de sí, viene dado no porque el planeta no pueda dar más de sí, sino porque no puede darnos todo lo que nosotros demandamos de él. Es decir, el problema no está en el planeta, el problema está en la demanda que hacemos nosotros al planeta. El planeta tiene recursos suficientes y además se ha estudiado y se difunde constantemente que el planeta tiene capacidad para albergar a los seres humanos que ahora mismo lo habitamos. Mira, ahí les ponemos a los alumnos un documental siempre todos los años, muy bueno, que habla sobre la obsolescencia programada y en el que dice una frase maravillosa de Gandhi, ¿no? Y es que, no le voy a decir exactamente, pero bueno, viene a decir que el mundo es suficientemente grande para alimentar a todos, pero no tiene capacidad para alimentar la avaricia de unos pocos, ¿no? Es decir, el planeta puede dar de sí mucho, pero lo que necesitamos es replantearnos lo que nosotros le exigimos a ese planeta, ¿no? Con un evidente cambio de vida, ¿no? Que es lo que va a implicar. Pues si te parece, vamos con la siguiente asignatura, ¿no? Interacción, diseño, instalaciones básicas, en la que, si no me equivoco, como nos está pasando a todos ahora, la casa es la protagonista de la asignatura. ¿En qué consiste? Sí, mira, esa asignatura es de las que para mí ha sido muy sorprendente el cambio de pasar de la docencia presencial a la online, ¿no? Porque es de las que yo creo que está ganando. Está ganando porque como todo lo que vemos en esa asignatura tiene que ver con las instalaciones que hay en nuestro espacio doméstico, pues el que los receptores, ¿no? Los alumnos estén cada uno recibiendo la clase, ¿no? En su espacio doméstico en el que habitan, ¿no? Pues de alguna manera facilita mucho eso que pretendemos siempre en la asignatura de interiores, que es que todo lo que vemos en el aula lo conecten con lo que hay en el espacio que ellos habitan, ¿no? Entonces ahora esa relación es muy directa, ¿no? Y muy, muy, muy inmediata, ¿no? Porque
porque están oyendo cómo funciona su espacio en el propio espacio, ¿no? Entonces, pues esta semana, ¿no?, que es la primera que hemos retomado ya la docencia online, pues ha sido divertido porque hemos visto una cosa que siempre es muy aburrida y muy fea, ¿no?, que es la instalación de saneamiento. Y pues está muy bien porque los alumnos pueden asomarse debajo de su lavabo, ¿no? Entonces es como directamente, ¿no? O sea, yo te estoy hablando del sifón de botella y es que tú te asomas a tu fregadero, ¿no? Y lo ves, ¿no? Entonces, siempre hemos insistido en que hagan eso, ¿no? Pero costaba mucho y ahora es muy fácil, ¿no? Muy inmediato, ¿no? O sea, detrás de ti tienes algo que te estoy explicando, ¿no? Enfrente también. Entonces, ahora es muy fácil hacer referencias a por qué estás escuchando a través de una pared, por qué sientes algo de frío, por qué notas que entra aire a través de tu carpintería, por qué tu pavimento se ensucia, por qué pasan todas esas cosas, ¿no?, que están rodeándote en ese momento, ¿no?, en el que estás recibiendo la clase. Entonces, a mí es de las que esta asignatura en concreto me está haciendo cuestionarme si cuando volvamos no tendría sentido recuperar de alguna manera esta forma de recibirla, ¿no? Aprende cómo funciona tu espacio doméstico, ¿no? Y además tenlo muy, muy presente, ¿no? Porque ahora estamos 24 horas en él, ¿no? Y, bueno, pues ayuda. Yo disfruté un montón, la verdad. Que yo el año pasado cursé esa asignatura. Sí. Y lo disfruté mucho en cuanto a que yo, que por ejemplo estaba buscando piso y me ayudó muchísimo a escoger un piso decente y a escoger un piso que se caía, porque el año pasado busqué un piso horrible y no había tenido esa asignatura y la cursé a la vez de estar disfrutando de ese nuevo piso y dije, Dios, soy idiota. Y ahora lo vivo de una manera, pues eso, en plan, sé por qué se me ha roto el bidet, que es un poco locura, sé cómo funciona, pues mogollón de cosas que pues me ha ayudado un montón, la verdad, y me gusta, lo disfruto. Sobre todo ahora que estoy aquí 24 horas, pero bueno. Sí, perdona, que quería como, ¿no?, también lanzar una reflexión sobre acerca de las prácticas docentes, ¿no?, sobre si realmente, y es un tema que hablaba con más compañeros, ¿no?, si realmente es necesario plantear un sistema de estudios como el que tenemos actual, donde nuestros queridos alumnos y alumnas calientan las sillas 6 horas y van unos señores y les cargamos la cabeza así durante 6 horas y luego se van a su casa a hacer deberes. Y sin embargo, yo me estoy dando cuenta que hay algunas metodologías docentes que están empezando a resultar incluso mucho más funcionales que el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, a mí es un tema que, por lo que acabas de contar, José María, pues yo también me ha hecho reflexionar mucho sobre las prácticas docentes que tenemos, ¿no? Sí, pero eso está claro que... Perdón. O sea, yo creo que está claro que al final el sistema educativo que llevamos, por lo menos en la SD, que es ya de otro nivel, siempre queda en falta pues un trato, no siempre, porque yo tengo profesores que me lo han ofrecido y por eso puedo compararlo, que es un trato más cercano, más de tertulia, más horizontal de alguna manera, que no sea yo te enseño unas cosas y tú te las vas a aprender porque es lo que te toca, en vez de pues algo más dinámico, que al final una tertulia y sentarnos de otra manera que no sea una persona explicando algo y gente mirándola, si te sientas, por ejemplo, en círculo, se admite de otra manera y te obliga a estar atento de otra manera que es mucho más enriquecedora y mucho más didáctica, perdón. Y el hecho de estar ahora mismo todos en nuestra casa y tener que aprenderlo de esa manera que quieras que no, es muchísimo más horizontal porque puedes hablar, puedes estar atento de otra manera, estás en tu casa, te tomas un café. Esas cosas son mucho más cercanas a la hora de aprender, en mi opinión. Sí, y además... Sí, perdón. No, perdona, o sea, además iba a decir, creo que en el caso de los diseñadores esta experiencia es particularmente interesante porque básicamente son como unas prácticas para lo que la mayoría de nosotros vamos a hacer en el futuro, que es, tú estás en tu casa, posiblemente 24 horas no, pero a lo mejor 16 sí, administrándote el tiempo, buscando un montón de soluciones en internet y contactando con otros colegas. Me parece que esto de crear una red y que yo, por ejemplo, estoy hablando con compañeros por WhatsApp con los que no había hablado hasta ahora. Entonces, habituarte a formar como una red de contactos para ayudarnos mutuamente unos a otros se parece mucho a lo que vamos a tener en un futuro y a organizarte las horas en casa. Entonces, esto está siendo particularmente interesante en ese aspecto.
Si te parece, José María, sí, perdón, si quieres, bueno, dale. Hacer un inciso, sí, decir que comparto absolutamente todo esto que comentáis. Estoy completamente de acuerdo con Carlos. De hecho, además, yo creo que, que no debemos olvidar que somos una escuela de diseño y que en lo que se enseña, que en la forma de enseñar forma parte también del contenido y que si queremos realmente que los alumnos entiendan que una situación como esta, que pone patas arriba todo, es importante porque los diseñadores deben estar atentos a la vida, a lo que sucede y deben funcionar de acuerdo a cómo el mundo va cambiando y deben estar atentos a ello, yo creo que la escuela también debe hacer esa lectura y aplicársela. Y si realmente el mundo cambia, la escuela tiene que cambiar y la forma de contar las cosas también tiene que cambiar, ¿no? Porque si cuando volvamos hacemos exactamente lo mismo que hacíamos hace 15 días, yo creo que estaremos transmitiendo un mensaje del que no somos conscientes que lo estamos transmitiendo, y es que aunque el mundo cambie, nosotros no cambiamos, ¿no? Que al final se acaba traduciendo en que aunque el mundo cambie, el diseño no cambia. Y no, señores, el mundo cambia y el diseño también. Y si el diseño cambia, la forma de enseñarlo también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una oportunidad que está poniéndonos a prueba a todos y en el que, bueno, pues si estamos atentos, pues descubrimos cosas, ¿no? Y ya os digo que yo estoy haciendo esa transición todavía muy con alfileres, con la pizarra en casa, me doy cuenta, ¿no? Y me doy cuenta de que ya os digo que en el caso de las instalaciones está siendo más divertido. Ya os lo digo ya, o sea, para mí está siendo más divertido, para los alumnos también, ¿no? Y al final, pues hablamos de lo mismo, ¿no? De los mismos contenidos, ¿no? Bueno, era simplemente eso. Una última pregunta. Comentábamos antes, preparando esta pequeña entrevista, ¿no? El tema de cómo de repente en esos cambios que han habido, cómo ha cambiado el papel de los cuidados, ¿no? Cómo de ser responsabilidades y de ser cargas, de repente son como oportunidades para salir de casa, ¿no? ¿No? De repente se ha puesto algo así como la vida en el centro de una manera rapidísima. No sé, ¿qué nos puedes contar en torno a esto? Sí, sí. Bueno, pues es que, a ver, pues igual que todo tiene que ver, ¿no? Lo que hablábamos ahora de la forma de enseñar, la forma de ver el diseño, cómo cambia el mundo, pues eso se está trasladando y lo estamos viendo en multitud de anécdotas en nuestra vida diaria, ¿no? En todo lo que nos sucede, ¿no? Y una de las muy llamativas es esa, ¿no? De lo que ahora empezamos a valorar como cuidados y les damos ese nombre a cosas que hasta hace 15 días eran puñeteras obligaciones, ¿no? O sea, eran eso, o sea, era eso que teníamos que hacer porque no nos quedaba más remedio, ¿no? Entonces, pues yo te contaba, yo lo estoy viviendo muy, muy claramente en el tema de los perros, ¿no? Que yo tengo 2 perros pequeños y en todas las conversaciones que he mantenido siempre con todo el mundo, pues lo que todo el mundo siempre te planteaba, no, a mí me gustaría, pero no puedo tenerlo porque es una obligación, porque hay que sacarlos Suerte. 3 veces al día, ¿no? Y ahora se alquilan. De repente, claro, el sacar a los... Para mí, a ver, pero lo curioso es que para mí sacar a los perros no es distinto ahora que hace una semana. Para mí sacar a mis perros a la calle ha sido siempre una gozada, porque me ha gustado sacar. Pero ahora lo que ha cambiado no es lo que yo siento al sacar a mis perros, lo que ha cambiado es la mirada que arroja el mundo sobre el hecho de sacar a los perros. Porque de repente todo el mundo descubre, joder, que no es tan terrible, que está muy bien, que es que sales a la calle 4 veces al día. Claro, es que yo llevo 10 años saliendo a la calle 4 veces al día a disfrutar del sol porque saco a mis perros, ¿no? Bueno, pues yo os cuento esa anécdota, ¿no? Pero es trasladable a todo, ¿no? La gente que ahora está cuidando de sus mayores, de sus padres, para los demás, cuando no estábamos implicados en esa situación, siempre ha sido, qué pesadez, qué obligación, ¿no? Pero realmente para un hijo que lleva comida a sus padres, eso no ha sido nunca una obligación. Ha sido un cuidado que hacía gusto, ¿no? Y entonces ahora todos empezamos a ver que esas obligaciones realmente no son tales, ¿no? Y que cuidar de la gente te convierte, te hace ser mejor, ¿no? Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que empecemos todos a ver eso, ¿no? Y
a ver si no se nos olvida, ¿no? Cuando dentro de un mes o de 2 estemos otra vez todos acelerados y tengamos mucha prisa, ¿no? Por desenvolvernos. Jo, pues muchísimas gracias por todo esto, José María. Jo, qué maravilla. Ahora molaría tener como una especie de ráfaga o algo así, ¿no? Totalmente, pero además me he enrollado. Esto ha tardado muchísimo, ¿no? Habrá que cortarlo, ¿no? Que veo de youtuber, ¿eh? O sea, lo veo clarísimo. Sí, youtuber, José María, de total. Yo que no me había grabado en vídeo en mi vida, y te digo yo que yo acabo haciendo vídeos de YouTube, te lo digo ya. Pero rápidamente, además. Como pero desde la calma y el sosiego, me parece bien. Sí. Yo me suscribiría. Vale, pues si os parece, pasamos al siguiente, ¿no? Al siguiente bloque, en el que, bueno, pues Laura y Juanma nos van a contar un poco, al hilo de las preguntas de Marta, cómo están viviendo la situación. Así que nada, Marta, adelante. Pues nada, me pongo con estos chicos. Aquí tenemos a 2 alumnos de la escuela. Está Laura, que es de interiores, segundo interiores. Juanma, gráfico de segundo. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lleváis este encierro? Estamos viviendo un futuro, un presente distópico, ¿y cómo está afectando esto a vuestras vidas? Contadnos un poquito, ¿vale? Juanma. Yo primero. Venga. Vale. Pues en realidad, a ver, yo es que tenía la mala suerte de que por horario este semestre no tenía mucho tiempo tampoco para hacer vida paralela a esto, o sea, compaginaba la SD con un trabajo y tal, pero sí que es cierto que estar todo el día de repente en casa te permite organizarte el tiempo de una manera muy, muy distinta y positiva. Entonces, sí que es verdad que los primeros días yo cometí el error de pensar, ya verás, voy a aprovechar las horas como nunca en mi vida, voy a ser de esto siendo el mejor diseñador de España. No, porque el hecho de estar todo el día metido en casa, o sea, tú no cambias, estás metido contigo mismo, no puedes de repente obligarte a ser la persona más productiva del mundo. Entonces me hice un horario mega idealizado, que no he cumplido ningún día, evidentemente, pero sí que es cierto que noto que a la hora, por ejemplo, de organizarme en plan, bueno, a lo mejor no puedo estar 2 horas al día haciendo una asignatura porque, sinceramente, ese día no tengo el mood de eso, de estar 2 horas en código, alguna movida de esa, pero sí que me siento más cómodo trabajando 8 en algo de editorial o en lo de estampación. Mola poder hacerte tú el Tetris de qué te apetece hacer cada día y llevártelo a un terreno productivo, más o menos. Además de estar introduciendo otras cosas, o sea, yo antes... Suena un poco tonto, pero antes no escribía y sin embargo ahora me he dado cuenta que aunque suene un poco raro, ponerte a escribir un rato, 10 minutos de manera automática para empezar a abrir un poco o desbloquear la cabeza de estar todo el día metido en casa, ayuda. Y eso es una cosa que antes no se me había ocurrido y ahora que tengo como minutos sueltos a lo largo del... O sea, horas sueltas a lo largo del día, digo, pues voy a hacerlo y ayuda, mola. Yo, la verdad, mi día a día pues ha cambiado muchísimo, completamente. Yo era una chica que hasta que empezó el confinamiento no pasaba por mi casa, nunca. Vengo a dormir, a comer si eso, y encima con el horario que he tenido este curso, o sea, este segundo cuatri, que era una locura, que igual me tiraba fácil 12 horas en la SD porque me tocó el último día de la matrícula y estaba todo el día en la SD. Y pues ahora estoy todo el día en mi casa y me está costando un poco compaginar las tareas y las entregas con mi vida de ahora, que como ha cambiado tanto, como que la ansiedad que he sufrido ha sido un poco de no poder salir, lo he llevado un poco mal. Y ahora sí que estoy un poco mejor, en plan intentando hacerme una especie de rutina de pues despertarme a X hora, que al final, aunque sea súper tarde, intento que sea más o menos de la misma, me hago la comida, intento socializar, o sea, socializo muchísimo con la gente con la que estoy viviendo, que es mi compañero de piso y mi pareja. Y eso bien, ahora eso mismo mejor. Y tengo que dar el siguiente paso, que es ponerme a trabajar, porque, o sea, sobre todo estoy buscando maneras de distraer pues eso, la ansiedad de estar todo el día encerrada sobre todo con ocio. Y me empiezo a aburrir. Yeah. Entonces voy a intentar sobre todo pues dedicarme a ser productiva, no con cosas que me gusten,
que igual pues sí que estoy leyendo más, estoy informando de cosas que me interesan y tal, pero respecto a la SD, por lo menos en mi persona, los profesores que me han tocado no han dado ningún tipo de paso a nada diferente a lo que estábamos haciendo antes y eso está siendo un poco negativo, a mi parecer. En plan, siguen siendo los mismos enunciados en el aula y las mismas tareas que tenía hasta entonces y pues obviamente eso es incompaginable con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no sé muy bien qué clase de dinámica llevar con los profesores porque obviamente yo debería dar el paso a comunicarme con ellos, oye, mira, no entiendo esto, ¿cómo puedo hacer esto? Porque son asignaturas muy complicadas de hacer autodidactas. En plan, igual tengo que hacer, pues me ha pasado que tenía que hacer una entrega para iluminación de segundo de interiores y tenía que analizar un local. Pero no puedo ir a ningún local. Todos los locales que podría ir serían supermercados que tampoco es que tengan mucha chicha y lumínica y, joder, es imposible, pues literal. Entonces, ahí está un poco el tema de que igual hay que cambiar X cosas que no se están cambiando y pues echan falta. Entonces, llevar la misma dinámica es complicado. ¿A ti te ha pasado lo mismo, Juanma? No, es que justo Claro, justo estaba pensando que los de gráfica en este aspecto sí que estamos más privilegiados, porque quieras que no, a la hora de trabajar con tu ordenador, con tus libros, con tu material de dibujo, no es lo mismo que algo que necesitas meterte en taller, como puede ser producto, o ir a otros lugares, como puede ser interiores. Pues, de moda ni te imaginas, claro. Claro, eso te iba a decir, en moda, claro. Pero están creo que en ese pensando caso... en coser las cortinas de casa porque no tienen tela. O sea, claro, es que... ¿Y qué haces? La compras por internet, que si era abierto, es bastante insolidario y irresponsable en este caso. Entonces, en ese aspecto, los de gráficos sí que a lo mejor tenemos más... Vamos, de hecho, yo casi todos los proyectos que he tenido, ha habido profesores que se han adaptado, han disuelto trabajos en grupo para que sean individuales, etcétera, etcétera. O sea, que en ese aspecto sí que hemos tenido, claro, más sencillo. El espacio físico de vuestras casas os estará afectando en gran manera, ¿no? Sí, a mí me está matando. Pero porque es lo que he dicho antes, vivo en un piso muy pequeño, que es lo que me puedo permitir ahora mismo. Pues me he quedado sin trabajo por toda esta movida, que yo trabajaba en un bar, trabajo de camarera, y pues ya está, no tengo trabajo. No puedo poner copas por internet. Claro. Y entonces el piso en el que vivo son igual, creo que son 40 metros cuadrados tirando a la larga y vivo con 2 personas más ahora mismo. Y es un interior, entonces tampoco, yo qué sé, eso agobia un poco. Pero bueno, de momento es un piso muy mono, así que por lo menos estoy a gusto y sí que estoy creando rutinas diferentes para disfrutarla y estoy reconectando muy, muy bien con mi casa, que pues como he dicho antes no paraba y ahora como me he obligado a parar, pues me obligo a disfrutarlo también. Así que en ese aspecto guay. Entonces estoy como cambiando cosas que también al dedicarme al interiorismo, pues me viene muy bien reconectar con el espacio interior en el que estoy viviendo, así que con eso sí que estoy bastante contenta. O sea, aunque sea un piso muy, muy pequeño y tal, pues haces cositas que lo hacen más mono y lo cuidas más. Me comentaban compañeros vuestros que el mayor problema que estáis teniendo es la falta de concentración. ¿Por qué creéis que os viene esa falta de concentración? Como decías hace un rato, Laura, me cuesta ponerme a trabajar. Tengo 1000 cosas en la cabeza y no puedo ponerme a trabajar. ¿Por qué creéis que es eso? Quizá habría que reflexionar por qué no os atrae a hacer ese otro tipo de trabajos ahora mismo. A ver, yo creo que la falta de concentración en este caso no es directamente por la situación, sino que esto es un punto de vista propio, es generacional. O sea, estamos tan acostumbrados a que la información nos llegue, como que todo nos llega en paquete de información muy pequeño, tweets, posts, etcétera, etcétera. Entonces, como que nos cuesta mucho focalizarnos en algo. A mí me cuesta una barbaridad. O sea, yo de hecho he llegado a ir al psicólogo a decirle, mira, es que tengo muchísimos problemas de concentración, haz algo con mi cabeza. Y bueno, más o menos, es verdad, es cierto. O sea, no me da ningún tipo de reparo decirlo. Y lo que hago es, respecto a lo que decía antes de escribir, crear rutinas que antes no tenía y que sea como, bueno, venga, esto da pie a luego ponerme a trabajar. Vestirte de manera distinta para hacer cosas de la universidad, que por ejemplo, para estar viendo una película tirado en la cama, ayuda.
O sea, esto no es un pijama, esto es una camisa, yo es que he visto así. Esto era la ropa de estar trabajando, ¿sabes? Entonces, ese tipo de la gente que tenga la suerte de tener un portátil y uno de sobremesa, utilizar uno para trabajar y otro para ocio. Y luego ya, bueno, radicalmente yo me pongo el móvil en modo avión, porque sí que tiendo mucho a dispersarme. Sí, yo creo que la falta de concentración tira mucho de que no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, en plan, por obligarte a trabajar en casa sin que tengas a una persona que te esté diciendo, niña, ponte, que en este caso serían los profesores, y entonces hay que tirar más de la fuerza de voluntad que igual no todo el mundo tiene. Yo he hablado con compañeros y muchos sí que están con la ansiedad de qué está pasando, mi familia, tal, porque al final es una situación un poco extrema, ¿sabes? Que igual hay gente que nuestros círculos familiares están enfermos o lo que sea, les está afectando un montón. Hay gente que vive con sus abuelos, hay gente que vive con sus padres. Yo no, en ese aspecto estoy tranquila, pues porque no les puedo hacer daño con ningún tipo de virus, pero hay gente que sí. Y ahora mismo, o sea, ahora ya estamos más tranquilos, porque lo he estado hablando con compañeros míos que están adaptando poco a poco, pero hace un día o dos la gente estaba loca. Estaba todo el mundo, yo la primera, estaba todo el mundo, pues a ver qué pasa, a ver qué hago, se va a morir fulanito, voy a contagiar a fulanita. Pues, son problemas que han estado ahí, obviamente afectan. Y ahora yo creo que sí que es más el hecho de, hay falta de concentración, es el hecho de que estamos rodeados de estímulos. O sea, nuestro espacio que habitamos normalmente, nuestra casa, la tenemos como el descanso. O sea, creo que todo el mundo relaciona su casa con descanso, por lo menos si no son freelance y ese tipo de trabajos. Entonces, obviamente no la tienen como espacio de trabajo, por lo menos con nuestra edad. Y la tienen, pues eso, lleno de estímulos, lleno de ocio online. Entonces es muy, muy difícil desconectarte de esas cosas si ya tienes asociado tu casa como espacio de descanso. Muy bien, pues ¿queréis añadir alguna cosa? No sé, algo que queráis comentar, alguna forma diferente de actuar, de hacer. Yo creo que es importante que el colectivo de los profesores se pongan de acuerdo. En vez de hacer cada uno cosas, en plan, por un lado, pues yo tengo esta iniciativa, no sé qué, pues me imagino que se habrán reunido en esta semana que todavía estaba la SD abierta, pues aprovechar ese tipo de reuniones o aprovechar las reuniones online, pues para ponerse de acuerdo los que tengan un grupo en común o cosas de esas, un mismo departamento de interiores, departamento de producto, que se pongan de acuerdo entre el mismo departamento, pues para llevar el curso de verdad online y no hacerlo a pata suelta y a hostias, porque al final es lo que está pasando. O sea, yo hago mis cosas, yo mando mis cosas y, joder, por lo menos a mí me ha pasado que todo el mundo sigue igual. Las entregas son las mismas y no, yo creo que se puede aprovechar la situación que ha pasado para acomodar un curso diferente y, pues lo que dice Canalejas, aprovechar las herramientas que tenemos ahora y transformarlas. Yo creo que sería interesante. Es un momento muy, muy particular en el que todos los alumnos y todos los profesores estamos exactamente en la misma situación. Entonces, si por ejemplo en algunos casos, como bien decía Laura ahora, se pudiesen adaptar algunos ejercicios con directamente el entorno de situación inmediata en la que vivimos, comunicación en tiempos de crisis, ¿cómo te lo llevas a la esperanza? O, por ejemplo, ¿cómo adecuas tu espacio para una convivencia 24 horas con los vecinos? Es que eso no se había dado antes. O sea, yo antes no me había interesado jamás en la vida porque soy de gráfico, interiores no es una cosa que me toque, pero el otro día empecé a buscar cómo insonorizar, por ejemplo, el suelo de la zona donde tengo la batería, porque antes no, es que estar encerrado 24 horas y ser baterista es un gran problema. Para mi vecina. Se te van las manos, ¿eh? Claro, entonces sí que es cierto que estamos viviendo situaciones nuevas en un contexto distinto y molaría ver cómo nos comportamos como diseñadores o cómo los profesores nos guían para que nos vamos a llevar al diseño, a esta experiencia. Sí, a mí solo me gustaría decir una cosa a propósito de lo que comentaban, ¿no? Ahora lo comentaba Laura, que, hombre, evidentemente el cambio que tiene que producirse. Los profesores también estamos pues haciendo estas reuniones online, el equipo directivo está arbitrando herramientas para que todos podamos comunicarnos, pero
pero bueno, que para nosotros también es muy complicado. Quiero decir, No, por supuesto. claro, no tenemos una varita mágica y en 5 días podemos convertir, porque es que han sido 5 días. O sea, es que de verdad que parece que ha sido hace una eternidad, pero finalmente es que el jueves pasado, hoy estamos a miércoles, el jueves pasado fue donde yo descubrí el Google Meet. O sea, es que no hace una semana. Sí, y yo, claro. Que hablo de mí por poner el ejemplo, ¿no? De yo hace 6 días no tenía cuenta de Skype, me cuentan que existe el Google Meet, entonces, bueno, pues he dado el paso para empezar a comunicarme por ese medio, pero claro, el poder hacer una transformación real, ¿no? O sea, de la programación, poder adaptarla al momento, aprovechar efectivamente muchos de las cosas que están pasando para hacerlas objeto de las prácticas. O sea, lleva tiempo. No, sí, totalmente. Sí. No era ningún tipo de... No, sí, que no digo que si haces muy bien decir lo que dices, pero que me refiero que también que sepáis que no es que nosotros no nos preocupe eso, que no es que queramos seguir con una inercia que teníamos ya, sino que para nosotros ese cambio también es muy complicado. Y aparte de que nosotros también estamos metidos en el mismo contexto que nosotros. Yo con los profesores hablo de que no se nos tiene que olvidar que vosotros como alumnos y seres humanos estáis en un contexto de repente muy, muy duro de vivir. Y con los alumnos lo que hablo es, no olvidéis que los profesores somos seres humanos y también estamos muy preocupados con seres humanos. O sea, por supuesto. ¿no? Y nos está costando muchísimo. Y a nosotros nos cuesta concentrarnos y bueno, pues estamos trabajando en ello, pero darnos un poquito de tiempo. O sea, porque es difícil. O sea, para nosotros es muy difícil convertir. Nombrabas una práctica de iluminación, ¿no? Digo, pues yo de iluminación no, pero me imagino, Dios mío, ¿qué haces con la iluminación? ¿No? Porque lo tendrás que llevar al espacio doméstico, porque el espacio doméstico no tiene lo que tú necesitas que tenga claro. para ver determinadas cosas. Entonces, ese paso se dará, pero que nos lleva unos pasos un tiempo. Y bueno, pues que estamos en ello, ¿eh? Pero vamos, que andamos también muy atareados. Sí, como yo estará todo el mundo, en plan de juego. Chicos, en el sentido del atareamiento, claro, Carlos, tú tienes el lío, ¿no? Tengo que, hablando de clases y hablando de docencia, pues me toca ir a atender mis labores docentes desde casa. Entonces, nada, aprovecho para despedirme y para dar la enhorabuena por este primer capítulo piloto del Screencast, que creo que ha sido súper enriquecedor. Desde luego, yo sería un programa que hubiera escuchado atentamente en YouTube mientras trabajaba. Entonces, bueno, os mando un saludo gigantesco. Un beso a todos y un abrazo y cuidaros mucho. Adiós. Gracias a habéis participado. Chao. Chao. Y quizá, no sé cómo lo veis, pero podríamos a lo mejor ir cerrando un poquillo, porque ya vamos por encima de una hora, que era el objetivo, no superar la hora, ya nos hemos pasado de la hora. La sección de Carlos la guardamos para el siguiente. ¿Os parece una ronda rápida? Oye, ¿qué os ha parecido? Yo sí que quería comentar, sobre todo porque me ha hecho pensar mucho lo que nos comentaban Juan Manuel y Laura, y así como rápido, no voy a tardar ni un minuto, arrojar un poco esto que, como para todos los que nos oigan, que en realidad estamos como rompiendo mucho la barrera de lo simbólico, ¿no? Lo de que simbolizan las cosas para nosotros, y eso es algo como muy que atraviesa al ser humano. Quiero decir, el ser humano al final se rige por lo que significan y simbolizan las cosas para él y para ella. Entonces, si os dais cuenta de casi todos nuestros argumentos se extrae eso, ¿no? Que estamos como rompiendo completamente el simbolismo de las cosas, lo que significan, lo que significa mi casa para mí, ¿no? Nos decía Laura, yo pues la tengo como tránsito y ahora de repente pues se convierte en lo más importante que tengo, ¿no? Aunque tenga 40 metros. Y no sé, como me parece una reflexión bastante interesante, sobre todo para dejarla ahí, ¿no? Para que todos pensemos como en ella. Sí. Incluso no solo a los espacios, a las relaciones personales. Es que estamos teniendo una conversación con 4 profesores de tú a tú, que es una cosa que yo no había hecho en la vida. Por con bueno. Profesores, sí, pero bueno. Pero esto está muy bien, no sé, me parece que aporta cercanía a toda esta situación, me parece chulo. Sí, qué bueno. Sí, a mí también me parece una buena vía de escape. Quizá hemos sido muy ambiciosos, ¿no? En esta primera grabación y habría que centralizar un poquito más los temas.
Pero yo creo que para ser la primera propuesta, muy interesante. Sí. Pues muy bien. Pues entonces, ¿os parece? No sé, José María, si quieres comentar algo. No, yo he hablado ya muchísimo, pero que me ha encantado, o sea, sí, que es una iniciativa que está muy bien, que puede funcionar. Creo que todos, yo creo que no sabría muy bien. No se oye. ¿No te oímos? Ahora no se oye. Perdón, que vale. digo que me gusta mucho lo que he escuchado, y me voy con cosas, ¿no? Lo que acaba de decir ahora Lourdes, ¿no? Cosas dejan de significar, ¿no? Lo que significaban, está muy bien, ¿no? O sea, realmente, y además yo creo que en este tema del confinamiento, esto, aunque sea virtual y no nos podamos tocar, ¿no? El que no nos relacionemos solo con PDF, pongamos caras y escuchemos la voz, creo que nos ayuda humanamente a seguir conectados y a seguir también con el esfuerzo o de dar clase o de aprender, ¿no? Y de seguir en esto de lo académico, ¿no? Y sentir sobre todo que lo académico sigue conectado con nuestra vida y sigue formando parte de ella. Creo que es lo importante. Bueno, que me ha encantado, que está muy bien. Pues qué alegría. Esta era un poco la idea, ¿no? El seguir pudiendo estar cerca aunque estemos tan lejos. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por participar y nada, vamos a ver qué tal ha quedado todo esto y si seguimos con ello. Muy bien. ¿Cortamos si quieres, Lourdes, la grabación entonces? Cortamos. Venga, chao. Chao. Chao, chicos. Chao.